Episodio número 2649. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 21 de noviembre. Refugiados e inmigrantes. Avanzando en el marco de esta lección número 8, misión en favor de los necesitados. Con el texto a memorizar de Mateo capítulo 25 y el versículo 40. Mateo 25, 40. Y el rey les dirá: les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo capítulo 25 y el versículo 40. Durante toda esta semana hemos estado desarrollando este maravilloso tema, misión en favor de los necesitados. Y desde el pasado sábado domingo estuvimos estudiando la fe de los amigos, como esta parte tan increíble de cómo esta gente llevaron a este paralítico abriendo un hoyo en el tejado, bajándolo hasta donde estaba Jesús a pesar de los obstáculos. Ayer, en la parte del lunes, solo el método de Cristo, estuvimos viendo esa maravillosa sanación donde en el capítulo 5 de Juan se describía el hombre que tenía 38 años, o sea, 38 años enfermo, y Jesús, sin importar en este caso que era sábado, viendo la necesidad, la suplió. Además de esta referencia del ministerio de curación que estuvimos viendo, del método de Cristo. Solo el método de Cristo es el que dará éxito para llegar a la gente. Repetimos, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. Eso se encuentra en el Ministerio de Curación en la página 102. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Recuerden que estamos fusionados a este ministerio Audios de Bendición, y de esa manera pues al final estaremos compartiendo este contacto. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Bendice también a cada oyente, a cada persona que escucha este programa, y que a la vez tú añadas bendición a sus familias, que tú también seas con cada miembro de tu iglesia, con cada amigo, oh Dios, para que juntos podamos escuchar tu voz y a la vez cumplir tu voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Refugiados e inmigrantes. El tema de los inmigrantes y los refugiados se ha convertido en un asunto muy debatido, sobre todo porque son muchos en la actualidad. Solamente póngase a pensar toda esta situación que han pasado nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos de Centroamérica, y por qué no, también en el Caribe, la República Dominicana, Cuba. ¿Cuántos países no han estado en esa situación sin haberlos deseado? Y qué decir de la misma comunidad de Ucrania con todas estas guerras, la comunidad de Israel. O sea, hay diferentes situaciones por las que la persona muchas veces se vuelve un inmigrante o un refugiado, desplazados por la guerra, por catástrofes naturales o por la esperanza de un futuro económico mejor. Millones de personas de todo el mundo han sido desarraigadas de sus hogares y necesitan ayuda desesperadamente. En Mateo capítulo 2
13 y 14, Jesús mismo es un refugiado. Sus padres terrenales, José y María, se vieron obligados a huir de Belén por la noche y buscar refugio en Egipto para escapar de la mano asesina de Herodes. Ustedes recordarán este episodio en la Biblia, cómo Jesús, sin tener quizás los 2 años, porque por eso mandaron a matar de 2 años o menos, tuvo que huir, o sea, sus padres tuvieron que huir con él porque obviamente había una amenaza de muerte. La Biblia no dice nada acerca de su experiencia en Egipto, pero no es difícil imaginar que tuvo sus desafíos, tal vez algunos de los mismos desafíos que los refugiados enfrentan hoy también. De hecho, así como la familia de Jesús buscó asilo en una tierra extranjera, muchos musulmanes, budistas, hindúes, cristianos y personas no religiosas también buscan asilo en nuevas tierras en la actualidad, tal como yo se lo mencioné al principio de este caso de Ucrania, de Israel, Venezuela, Centroamérica, el Caribe y otros lugares del mundo. En general, es más fácil entablar amistad con personas de nuestra propia cultura e idioma porque compartimos muchas cosas en común. Sin embargo, es más difícil encontrar puntos en común con los inmigrantes y refugiados que tienen un aspecto diferente del nuestro y no hablan nuestro idioma, que no comparten los mismos valores religiosos y no comen alimentos similares. El Evangelio nos llama a salir de nuestra zona de confort desde el punto de vista étnico, nacional y cultural y a tender la mano a los necesitados, aunque sean muy diferentes de nosotros. Sumamente importante esto que menciona aquí el autor de la lección, porque realmente es así. Nosotros necesitamos vivir esto que predicamos. Hablamos del amor de Dios, hablamos de que Dios es amor, de que hay que amar al prójimo, pero hay que aplicarlo con los inmigrantes, hay que aplicarlo con las personas que se ven diferente a nosotros, que comen cosas diferentes. Yo en ese sentido, pues, gozo de una amplia aceptación de otras culturas, una quizás por el ministerio como tal, pero desde antes a mí siempre me ha gustado conocer nuevos países, nuevas culturas, nuevas comidas, y eso en realidad lo que hace es que te abre puertas. No hay que limitar el poder del Espíritu Santo y la influencia, sobre todo, de una persona cuando tú tiendes la mano, cuando tú de esa manera también no lo ves como inferior, porque ninguna cultura es superior. Es algo sumamente interesante que me lo enseñó el doctor Franklin Martí mientras estuve en clase, hablando de que todas las culturas son caídas y eso de la música y otros detalles, pero en esta ocasión vamos a escucharlo nuevamente al doctor y pastor Franklin Martí, pero ahora con este tema de refugiados e inmigrantes. Bienvenido, pastor y profesor. Este tema de los refugiados e inmigrantes es bien espinoso por la forma en que se ha estado tratando a nivel mundial. Es un tema que puede dividir, que puede malinterpretarse, puede traer angustia, muchos señalamientos. Cuando nosotros hablamos de los refugiados e inmigrantes, debemos tomar en consideración cuáles son las necesidades más urgentes de estos grupos. A mí me viene a la mente en este momento que son, número 1, documentación, número 2, un techo u hogar, número 3, un trabajo, número 4, alimentación y número 5, vestimenta. Quizás usted pueda pensar en alguna otra necesidad, pero estas son básicas. Evidentemente nosotros vemos que ciertos grupos políticos
y aún agencias gubernamentales y sin fines de lucro han estado tratando de ayudar en este asunto. Pero nosotros como individuos, ¿qué debemos hacer? Esa es la gran pregunta que debemos contestar. ¿Cuáles de estas 5 necesidades perentorias, urgentes, como individuos nosotros pudiéramos suplir o ayudar? Dar una mano amiga. O quizás no como individuo, quizás como grupo, como iglesia. ¿Qué podemos hacer? Porque bien podemos ver todas las necesidades que hay alrededor, todas las dificultades de estos grupos, refugiados e inmigrantes, y quizás cruzarnos de brazos esperando que otros lo hagan, y así no cumplir el trabajo de Cristo. ¿Cuál es nuestro deber ante estas personas? Que podamos llevar el Evangelio de Cristo Jesús, ese momento agradable de oración, de apoyo. Usted, como individuo, como iglesia, piense cómo puede ayudar a estas personas. Póngase en oración. Si tiene que ayudar, ayude. Que el Señor pueda iluminarlo, a alcanzar a estas personas para Cristo Jesús. Muchísimas gracias, porque realmente es una necesidad. Necesitamos imitar a Jesús y aceptar a los inmigrantes y refugiados. Se nos invita a leer Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 19, Salmos 146, 9, Romanos capítulo 12, versículo 13 y Levítico 23, 22, para responder a la pregunta: ¿qué tema importante se menciona aquí que debemos recordar? Acompáñame en estos 3 textos de la Biblia. Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Salmo capítulo 146, versículo 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Romanos capítulo 12 y el versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí, luego de todos estos textos, entonces, me faltó uno. Vamos a ir a Levítico. Por alguna razón, en la página que utilizo, generalmente utilizo la versión electrónica, pero en este caso no lanzó este versículo, pero vamos a añadirlo en la búsqueda adicional. Levítico capítulo 23 y el versículo 22. Levítico capítulo 23, versículo 22 establece: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Increíble. Todos estos textos, ¿de qué tema importante nos hablan? Nos hablan de ayudar a los extranjeros, de poder suplir esas necesidades. Yo no creo en un cristiano que se queda de brazos cruzados mientras ve que hay tanta gente sufriendo, tanta gente en necesidad. Quizás tú ni siquiera te imaginas que quien está a tu alrededor está pasando por una situación migratoria bien difícil. Y tal es el caso de muchos hermanos, de muchas personas que uno ni siquiera se imagina. Pero por esa razón es tan importante que podamos extender la mano al necesitado, porque nosotros mismos quizás fuimos o somos también extranjeros. Eso es ridículo a veces, como gente que son inmigrantes no reconocen que primero, obviamente, fueron inmigrantes o son inmigrantes, y que también a ellos no les gustaría que los maltraten, que lo traten de un lado o de forma indiferente. Pues de la misma manera,
cuando tú ves la necesidad, cuando tú ves a tu alrededor a alguien que no es ciudadano quizá del país donde estás viviendo, es más importante que puedas suplir esa necesidad, que puedas compadecerte de él, porque eso es visto por Dios de una buena manera. ¿Cómo podemos suplir las necesidades de los inmigrantes y los refugiados? Es difícil porque en algunos países quizás no sea políticamente correcto mezclarse con estas personas o ayudarlas. Sin embargo, debemos hacer lo posible para atender a estas personas que sin duda han pasado por momentos muy difíciles y necesitan nuestra ayuda. Así que en la medida de nuestras posibilidades debemos ayudar. Comienza con oración. Y eso también lo mencionó el doctor Franklin Martí, porque posiblemente tú no puedas suplir la necesidad económicamente o no tienes la manera de buscarle algún contacto de algún abogado, de alguna persona que trabaje en esa área, pero al menos puedes orar. Luego busque información acerca de los inmigrantes y los refugiados. Aprende las leyes de tu país, aprende las leyes que ayudan en este caso o que avalan ciertos beneficios. Yo hasta hace poco estuve siempre pendiente de cuáles eran los estados. Necesito nuevamente refrescar. En Estados Unidos hay estados que, sin importar la situación migratoria, las personas pueden adquirir su licencia. Eso es importante. Si tú le puedes compartir esa información a alguien, compártaselo. De eso se trata, el ayudar a otros. En muchos lugares hay organizaciones incluso que se ocupan de ellos. Puedes empezar a trabajar con una de estas organizaciones, o tal vez la escuela sabática de tu iglesia local podría iniciar un ministerio para inmigrantes o refugiados. Eso sería maravilloso, que a nivel de iglesia podamos tener una ayuda para los inmigrantes, ya sea para el que llega, ya sea para el que tiene ya un tiempo y no ha podido salir hacia adelante, o de la manera que sea. Necesitamos ser sensibles a esas necesidades. Aunque sea limitado, se hace la pregunta final: ¿qué puedes hacer para ayudar a los inmigrantes o a los refugiados que conozcas? Bueno, hemos venido diciendo, a manera de resumen, que usted puede primero orar por esa persona. Segundo, usted puede también investigar qué beneficios o qué ayudas hay para ella. Tercero, usted puede también, incluso si hasta sus condiciones se lo permiten, ayudar económicamente a esa persona, porque obviamente son muchas las necesidades. De hecho, siempre es bueno tener un sistema de acopio de comida, de algunas cosas que se necesitan en el hogar. En esta comunidad donde vivimos, en el territorio de New England, tenemos un lugar donde las personas pueden, incluso sin necesidad de hacer ningún pago, obtener camas, obtener muebles, obtener muchísimas cosas del hogar, y todo eso gratuitamente. Ese ministerio es patrocinado por la Iglesia Adventista. En este caso, es un ministerio ubicado en Waterbury, Connecticut. Esto es cerca de New York. Estamos hablando de que esas son formas en las que personas que no tienen recursos o que son inmigrantes o quizás están en una necesidad, sin importar cuál sea la situación, debemos tener sensibilidad y suplir esas necesidades para honra y gloria de nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que refugiados e inmigrantes son también nuestros hermanos. Necesitamos ayudar, necesitamos decir: aquí estoy presente, estoy vivo por la gracia de Dios para servir, para ayudar, para suplir esa necesidad, y que Dios pueda ser Dios en la vida nuestra
y en la de cada una de las personas que nos rodean. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, para suplir esas necesidades, aun cuando nosotros no podamos, quizás en lo económico, o no podamos suplirla en las otras áreas que quizás no conocemos algún contacto, pero ayúdanos al menos a tener este deseo, esta iniciativa de interceder por ellos, de orar por ellos y de incluso también hacerlos sentir como parte de la familia, sin importar que no tengan las mismas costumbres nuestras, porque al final esta es la manera en la que hemos de practicar lo que se vivirá en la patria celestial, donde no habrá más diferencia de nacionalidades ni tampoco de culturas, sino que todos vamos a tener un mismo idioma y un mismo estilo de vida. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este miércoles 22 de noviembre, ayudar a los que sufren, en el marco de esta lección número 8, misión en favor de los necesitados, con el texto a memorizar de Mateo capítulo 25 y el versículo 40, Mateo 25, 40, y el rey les dirá: les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo capítulo 25 y el versículo 40. Lo prometido es deuda. Ahora compartimos el contacto de Radio Oasis de Esperanza para todos aquellos que deseen comunicarse con nosotros y también poder saber de todas las diferentes programaciones que tenemos durante todo el día. Este programa de estudio sistemático de la Biblia, Audios de Bendición con Omar Medina, se transmite 3 veces al día, a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche. Así que si usted desea escucharnos también por esta vía o compartir esta información, lo puede hacer. Y recuerden que el contacto nuestro es vía WhatsApp al 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397. Radio Oasis de Esperanza, una emisora que está compartiendo vida, aliento e inspiración. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.